Va de Neuro, el podcast de Fundación AISE. Hola, buenos días y bienvenidos al podcast de Neuropsicología de la Fundación AISE. Hoy estamos a martes 6 de mayo de 2025 y estamos con una invitada muy especial a la que yo le agradezco el haber sacado este ratito y la verdad es que estoy muy contenta porque todo ha sido súper accesible con ella, se mostró pues súper condescendiente a la hora y súper amable a la hora de poder grabar este episodio y hablarnos sobre su experiencia y todo lo que ella sabe de manera tanto personal como profesional del daño cerebral invisible. Hoy estamos con Aurora Lazaleta, autora del libro El daño cerebral invisible y una de las personas que yo creo que en este país está movilizando y ha venido movilizando durante muchos años pues a través de su asociación y de su propia experiencia personal, todo lo que tiene que ver con las secuelas cognitivas y neuropsicológicas después de un daño cerebral sobrevenido. Hola Aurora, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Nada, muchas gracias por invitarme. Para mí siempre es un honor poder dar voz a esta parte de daño cerebral invisible, cada vez por suerte un poco más conocida y puesta en voz de todos. Eso es. Bueno, Aurora, tú has participado en muchísimas jornadas de divulgación, de concienciación en el mundo, ¿no?, de la neuropsicología y de las secuelas cognitivas del daño cerebral. Eres una persona muy conocida. Creo que también tu libro está en la cabecera, ¿no?, de las consultas de muchos profesionales de la neuropsicología. Yo misma, cuando vienen familias o personas que están afectadas por este tipo de alteración, les recomiendo tu libro porque es un libro muy accesible, muy sencillo, donde a través de todas tus experiencias te das cuenta, ¿no? Te enteras de muchas cosas y yo creo que también te sientes identificado con muchas de las cuestiones que tú relatas, pero si quieres, porque la gente que también escucha nuestro podcast te conozca un poquito, ¿nos puedes contar cuál es tu historia, cómo ha sido todo tu proceso, qué te ocurrió? Bueno, es verdad que sí que he estado en jornadas de neuropsicología, pero yo realmente soy psicóloga clínica, ¿vale? Soy psicóloga clínica desde hace 25 años ya. Hice la especialidad vía PIR y bueno, y hace muchos años que trabajaba en la pública, en psicoterapia individual y de grupo, en un centro de salud mental público. Y, y bueno, hace 20 años, va a ser dentro de unos días, eso cambió por, por un traumatismo craneoencefálico grave debido a un accidente de tráfico. Y, y ahí empezó otra etapa de mi vida, donde durante bastante tiempo no sabía si era psicóloga clínica, psicóloga o qué. En aquel momento, pues ya estaba casada y ya era madre, y, y en eso sigo siendo ahora. Y ahora sí que puedo decir, después de todos estos años, que vuelvo a ser psicóloga clínica, un poco a mis nuevos ritmos y a mis nuevos tiempos y, y en pequeñas dosis. Pero este evento que impactó mucho en mi vida personal y también profesional, sí que hizo que hubiera un parón y después una adaptación, tanto mía como de mi entorno, a la nueva situación, pero también hace que hoy en día pues sea
haya sido el motor para, para escribir un libro, el que tú decías, para crear una asociación y para tener como muy claros los objetivos que me gustaría seguir. Qué bueno. Aurora, como nos has comentado, pues tú tuviste un traumatismo craneoencefálico grave a raíz de un accidente de tráfico y bueno, por profundizar un poquito más antes de empezar a hablar del libro y demás, ese accidente imagino pues que tuviste una serie de consecuencias a nivel físico, ¿no? Que imagino que al principio era pues lo que más te incapacitó, digamos, lo que más te afectó, ¿no? Sí, totalmente. Al principio, además, toda la atención, una vez que desperté del coma, pasé un tiempo en coma también, era hacia lo físico, ¿no? Conseguir volver a caminar era el objetivo primero. Y realmente, tanto desde lo profesional y que nos rodeaba, como también nuestro objetivo, pensábamos que solo era ese, el físico, ¿no? Que todo lo demás estaba bien o que iba a estar bien. Ujú. Y estuviste, entiendo, un tiempo trabajando esa secuela física, pero luego comenta en tu libro que empezaste a darte cuenta de otras cosas que también te pasaban. No sé si ahora, en este punto, podrías enlazarnos un poco cuáles fueron tus motivaciones a la hora de escribir el libro y, y cómo tú, digamos, te ibas dando cuenta de determinadas cuestiones dentro de tu funcionamiento. Pues realmente el motivo de escribir el libro fue justo ayudar a otras personas para que su camino hacia una buena identificación de estos síntomas más invisibles, no solo cognitivos, sino también conductuales, emocionales, sensoriales, de afectividad, fueran, pues eso, identificados y reconocidos y fueran también valorados y se buscara un tratamiento para ellos, ¿no? Cosa que a mí no me pasó. Entonces, sí quería como conseguir hacer un poco más fácil el camino a dar con una buena valoración y un tratamiento que el, que el que tuve yo, que tardé mucho tiempo en poder poner palabras a lo que yo sentía que me pasaba y que yo comentaba a muchos profesionales, pero que no sentía que me hiciera mucho caso. Es verdad que tal vez yo no lo comunicaba muy bien, pero sí que yo empecé a notar cosas que desde fuera un poco te dicen, ya caminas, ya estás bien, pero yo iba sintiendo algunas cosas que no eran como antes, ¿no? Ujú. Y efectivamente, yo creo que desgranas muy bien a lo largo del libro, ¿no? En esa autorreflexión que tú te hacías, pues yo me noto esto, ¿no? Cuando hago esta actividad en mi vida diaria, o cuando voy a interaccionar con las personas, ¿no? O cuando estoy en el contexto familiar o social. Y es cierto que lo vas desgranando muy bien como aspecto por aspecto, ¿no? Tanto pues cuestiones que tienen que ver a lo mejor con atención y velocidad de procesamiento, también todo el componente, ¿no? de cansancio o de, en algunas ocasiones, hablas como la falta un poquito de iniciativa, ¿no? De que me cuesta mucho comenzar y como, claro, eso en un principio a ti como persona que lo estaba sufriendo, desde el conocimiento, el desconocimiento, perdón, de cómo cursa, ¿no? A lo mejor determinadas secuelas del daño cerebral sobrevenido, pues lo achacaba a que eran cuestiones tuyas de personalidad, ¿no? O de que, pues dice, uy, pues tengo estos fallos, a lo mejor será por la edad, pero en realidad seguía siendo una persona súper joven, ¿no? Era como cosas que no te cuadraban. Entonces, ¿cómo te fuiste tú respondiendo a estas preguntas o cómo fuiste haciendo este descubrimiento o si lo hiciste a posteriori? ¿Cómo podrías ayudar a través de tu experiencia a guiar, ¿no? A esta gente? Aunque yo creo que en el libro tú lo describes muy bien, por eso la gente lo tiene que leer, pero también a quien no escucha. ¿Cómo intentarías transmitir este mensaje? Pues realmente el libro eh, tenía muchas cosas que yo iba escribiendo que no pretendían
ser un libro, ¿no? Yo fui escribiendo como para mí muchas de las cosas que notaba, porque siempre me ha gustado escribir y siempre lo he hecho como a modo de diario. Pero es verdad que escribirlas me ayudaba también a ver la evolución y, y también intentar como abrir una investigación conmigo misma, no lo sé. Seguramente, a pesar de que yo decía que ya no sabía quién era, había algo de mí como psicóloga en este modo de observar la realidad o de analizarla o de investigar que estaba ahí, ¿no? Y entonces es como que desde el principio hubo este autofoco que a veces tenemos nosotros mismos que para intentar entender qué me pasaban. Y eso lo hice a través de la escritura. Tampoco es que entendiera mucho. Como decía, yo no era neuropsicóloga ni tenía demasiada formación al respecto, pero lo que sabía es que cuando le comentaba a distintos profesionales lo que me pasaba, ellos no le daban mucha importancia, ¿no? O lo ignoraban o lo minimizaban. Y yo me iba dando cuenta poco a poco que esas cosas afectaban a mi día a día, pero tampoco sabía mucho que eso se iba a convertir en secuelas, ¿no? Esas limitaciones, o sea, que se iban a quedar ahí de forma permanente, muchas, y que podían tratarse también, ¿no? Entonces, fui yo la que fui insistiendo, por eso me parecía muy importante con el libro, si yo hubiera leído o tenido algo de información así, pues me habría venido bien para identificar cosas, ¿no? Y es verdad que yo decía, bueno, pues si el neurólogo me dice que esto no es importante, pues a lo mejor es algo de mi personalidad o será por el estado de ánimo, como dicen otros profesionales. Yo creo que no, porque sí que estoy un poco en shock por lo que ha pasado, pero a la vez estoy contenta de poder seguir viva, que no era lo esperado, y seguir jugando con mis niños pequeños o poder seguir con mi familia. Entonces, para mí era bastante confuso el que había algunas cosas que yo empezaba a identificar y que desde fuera no me daban mucha respuesta. Ujú. Y bueno, efectivamente está este proceso, ¿no? Donde también intentamos transmitir el mensaje desde aquí, de esa reivindicación de la sintomatología cognitiva, emocional y conductual que acompaña al daño cerebral, que yo creo que eso poco a poco viene mejorando, ¿no? Desde hace un tiempo y también gracias a movimientos y testimonios como el tuyo. Mm, Pero desde tu experiencia, ¿cuáles fueron esas alteraciones que tú tuviste de manera principal y cuáles fueron a lo mejor las más difíciles de afrontar para ti? ¿Nos puedes dar algún ejemplo o contarnos un poquito cómo lo Sí. viviste tú? Pues la fatiga cognitiva, ¿no? La fatiga neurológica es como el síntoma que, que me ha acompañado desde siempre y con el que he tenido que aprender a convivir, ¿no? Y realmente al principio, yo antes era una persona pues muy activa. Es verdad que tenía 20 años menos, que también se nota. En eso siempre digo que me alegro un montón de que las personas de mi alrededor ahora también se cansen, porque con 20 años más, porque en aquel momento, pues todo el mundo está muy mal visto cansarse, además, socialmente, ¿no? Y más en los tiempos que corren, ¿no? Es como no hay lugar Sí, para el cansancio. sí, sí, sí. Pero en aquel momento yo me sentía muy diferente, ¿no? Al resto. Y también muy diferente, que es lo más importante, a cómo era yo antes, ¿no? O sea, que como siempre digo, es que uno se compara consigo mismo, ¿no? No con el de enfrente, que a veces le dice, uy, si yo también me canso. Entonces, pues la fatiga cognitiva fue difícil, pero yo creo que una de las secuelas que más me ha costado asumir es la no multitarea, ¿vale? O da igual, o atención alternante y la velocidad, ¿no? Y el ser muy ejecutiva antes. Entonces, de repente, tener una disfunción ejecutiva para mí ha sido muy impactante. Porque, claro, depende, cuando tienes una lesión cerebral,
pues depende mucho de el rol que tú tengas en tu entorno, ¿no? Pues es verdad que es diferente ser hijo de alguien que ser el padre de familia, que ser la madre de familia y tener hijos a cargo. Entonces, bueno, pues en mi caso, yo vivía en una familia de cuatro, sigo viviendo en una familia de cuatro, y tenía que gestionarla. De repente yo era la que más tiempo tenía, en teoría, ¿no? Y de repente vi que era muy difícil para mí gestionar cosas incluso como la compra diaria o la cocina, cosas que antes me parecían como cosas pequeñas o que podía lidiar con ellas, de repente esas fueron como las más sorprendentes, ¿no? O sea, la del cansancio diría que es la que más me ha costado y que si no cuento con ello o no anticipo cómo va a ser el día en cuanto a energía, pues puedo llegar a tener que anular muchas cosas. Eh, pero la más sorprendente tal vez haya sido la, la disfunción ejecutiva. Ujú. Sí, entiendo como que a lo mejor esa fatiga es algo basal, ¿no? Con lo que tú medio te organizas, ¿no? Te escucho alguna vez decir en jornadas, ¿no? Y en otras actividades en las que has participado, como una cosa intensa al día, que te lo agradezco porque entiendo que hoy es esta. Y luego también la aplicabilidad, ¿no? Del componente ejecutivo a la hora de decir, vale, sé que tengo que sacar adelante esto de casa o sé que tengo que sacar adelante esto con respecto a mi familia y entonces a la hora de ponerlo como todo en funcionamiento, ahí veo, ¿no? Como que caen determinadas cuestiones a nivel ejecutivo, ¿no? Como tú bien has comentado. ¿Y cómo te organizas entonces ahora con esas cosas? Es decir, cómo funciona un poco con eso, ¿no? Porque también es lo que hemos estado hablando un poquito antes, ¿no? Fuera de grabación, que hay un momento en el que a nivel terapéutico pues se han trabajado determinados objetivos, pero dependiendo de la gravedad del daño cerebral, pues luego hay que convivir, ¿no? Con eso. Entonces, ¿cómo ejemplificarías tú tu convivencia con este tipo de secuelas? Pues convivo malamente, la verdad. Todavía, tengo que decir. Y a día de hoy, casi 20 años después, pues ahora mismo, por ejemplo, estamos teniendo con la asociación un taller de funciones ejecutivas, ¿no? En los que una neuropsicóloga con muchísima experiencia nos presta su servicio y está siendo muy, muy, muy importante para mí. Eh, a día de hoy, aunque he automatizado algunas cosas, todavía tengo que seguir pendiente de ello. Y a veces me cuesta tanto que para mí es mucho más fácil irme a unas jornadas de daño cerebral en la otra parte de España que quedarme enfrentando esto en el día a día, en mi casa, ¿no? Eh, es verdad que he aprendido mucho y hay cosas que ya resuelvo. También tengo que ver mi evolución, ¿no? Que antes no podía, pero, pero aún así eso se queda como secuela, ¿no? Y hay que estar como constantemente, como te decía antes, creo que hay una cosa en las personas con daño cerebral adquirido que nos pasa que tenemos un autofoco puesto como continuamente, ¿no? Entonces estamos como viendo qué pasa, evaluando continuamente, viendo qué recursos o herramientas tenemos, cuáles nos faltan, qué hemos fallado, que es un poco cansado, ¿no? Porque luego miras alrededor y la gente al final, pues también hay días que no tiene nada para comer para toda la familia y resuelve como puede. Pero cuando es como por una falla nueva, pues muchas veces tienes más este foco o esta necesidad de resolverlo. Entonces, sí, yo diría que no lo llevo tan bien como debería, pero ahora tengo más herramientas, por suerte. Ujú. Y Aurora, ¿puedes contarnos un poquito aunque ya nos has dado algunas pinceladas, pero tanto el impacto, ¿no? De todo lo que fue el daño cerebral
en tu identidad personal, profesional, cómo cayó, digamos, todo esto en ti y cuál ha sido la evolución o no de esto, en qué punto está ahora mismo. Eh, pues tuvo un gran impacto a nivel personal, sobre todo, y profesional también, porque además mi identidad personal y profesional estaban muy, muy unidas antes. Y es verdad que era muy psicóloga antes, ¿no? Y entonces, pues, por ejemplo, para mí, el no poder volver a mi trabajo, o sea, recuerdo como uno de los días más duros, ¿no? La decisión, además había un tiempo límite desde lo público, te guardan un tiempo y si no eres capaz de volver, ya lo has perdido, ¿no? Pero recuerdo como que perder esa parte para mí también fue importante, pero obviamente la identidad personal, pues de repente es que te planteas cómo ser mujer, cómo ser pareja, cómo ser madre, cómo ser hija, amiga, profesional, por supuesto, porque de repente hay como mucha secuela que en el día a día influyen en estos aspectos de tu identidad, ¿no? Y que al ser invisibles, además, pues a veces tienen mucho más impacto por, por la no comprensión, primero tuya y luego de las personas de alrededor, ¿no? Cuando tú por fin llegas a darte cuenta de las secuelas o de lo que supone o lo que va a suponer convivir con ellas y las consecuencias que tiene para el día a día, pues es un palo grande, ¿no? Y pues sí, al principio con este impacto me pasé pues un tiempo enfadada con el mundo, luego triste y luego al mismo tiempo estaba contenta de poder seguir como acompañando a mis hijos y ellos también fueron como un aspecto muy importante en mi rehabilitación, ¿no? Era súper cansado tenerlos, pero al final me ayudaban a moverme. Esta secuela que dices tú, esta falta de arranque, ¿no? O de iniciativa, que es muy importante conocerla, porque si no, tú te, yo me estaba machacando siempre a mí misma de, pero ¿qué me pasa? ¿Pero por qué soy tan pasiva ahora? ¿Pero soy una vaga o estaré depre? Hay muchas preguntas que te haces que si no conoces esas secuelas o no sabes que tienen que ver con tu lesión cerebral, ¿no? En mi caso con el traumatismo, pero en otros casos que escucho a muchas otras personas que llevo acompañando muchos años, pues que tenga que ver con el ictus o con el tumor cerebral que le han traído o con incluso con el COVID persistente, es muy importante poder identificar que hay secuelas que tienen que ver con la lesión cerebral, ¿no? Porque dependiendo de eso tú te mandas un mensaje o otro y buscas unas herramientas o otras, ¿no? Ojalá hubiera yo tenido más neurorehabilitación desde el principio, ¿no? Y no solo como psicoterapia, que decían, uy, es que claro, estás así como más parada, más, te cuesta más arrancar por el estado de ánimo, que, que seguramente también no están muy combinadas, pero hay muchas cosas que se resuelven con neurorehabilitación preferentemente, y si además tienes psicoterapia, pues cuanto mejor, ¿no? El acompañamiento emocional es vital en por este impacto del que hablábamos, emocional tan importante en un cambio tan súbito, tanto para ti como para los que te rodean, ¿no? Porque el cambio es para todos, el cambio de roles afecta a todos y, y ojalá todo el mundo tuviera un acompañamiento emocional desde el principio, ¿no? Mm. Sí, totalmente, ¿no? Y también un poco lo que tú dices, el tener la respuesta y el contar con la información, tanto tú a nivel personal como imagino para tu familia, ¿no? Pues hay muchísimos casos en los que, uy, pues de repente, fíjate, ¿no? Me ha gritado o ha tenido una respuesta así un poco más altiva o lo que sea y nunca ha sido así. Entonces hay que dar el contexto de, no es que su personalidad esté cambiando, sino que a lo mejor ahora mismo, pues, puede que tenga menos herramientas, ¿no? Pues para responderte con flexibilidad o responderte de una forma más pausada. Entonces, por eso te está diciendo eso, ¿no? Pero no es algo
que la lleve contigo a nivel personal ni que su personalidad esté cambiando en sí misma, sino pues que tenemos que contar con que hay un sistema cerebral que ha sido dañado y que por eso pues a lo mejor tiene menos herramientas disponibles con las que afrontar determinadas situaciones complejas que a lo mejor a ti o a mí nos puede pasar en alguna medida, pero es que a esta persona le está pasando de manera constante y luego se agrava más pues cuando surge algún problema, algún imprevisto o alguna situación, ¿no? Entonces, es cierto que entiendo, ¿no? Eso que comentas de cómo la información pues también te puede dar mucho poder, ¿no? De comprensión y de abordar el problema a lo mejor desde otra perspectiva, aunque luego tenga una solución parcial, ¿no? Que a lo mejor la solución no sea completa porque es lo que venimos diciendo desde el principio, que esto va a seguir conviviendo con la persona, pero al menos dar ese contexto, ¿no? A la persona que está implicada en este proceso y a la familia. Justo, Paula, es que ojalá nosotros hubiéramos tenido esa información o nos hubieran contado, ¿no? Que otras secuelas, aparte de las físicas visibles, puede tener un traumatismo en mi caso o otros tipos de daño cerebral sobrevenido, porque nuestra familia fuimos aprendiendo juntos realmente, ¿no? Y supone un esfuerzo el no tener esa información y tener tú que entender que eso tiene que ver con, con la lesión cerebral muy grande y también supone un desgaste muy importante, tanto a nivel personal como para la familia, ¿no? Y al principio no entendemos nada y no sabes que si no te mueves rápido es porque a lo mejor la orden cerebral no llega en el momento, o como tú dices, que si te saturas de estímulos, de repente puedes saltar o estar más irascible, ¿no? Entonces, la información es absolutamente clave y ojalá se diera esta información a las personas en, en un ingreso, ¿no? O al alta del ingreso, que a lo mejor tienen suerte y no desarrollan estas secuelas, pero simplemente si tienen estas secuelas o empiezan a notar estos síntomas o a identificarlos, pues poder buscar una buena valoración y sobre todo un buen tratamiento, ¿no? Que pueda, pues si puede revertir algunas en algún grado o si no, aprender herramientas compensatorias, va a ayudar mucho en el día a día de todos, ¿no? Ujú. Ahí yo creo que es cierto que en tu libro das tantos ejemplos prácticos, ¿no? De todo este tipo de situaciones que, que creo que a cada persona que lo lea, ya sea profesional, familiar, paciente, le puede dar mucha luz, ¿no? Sobre todos estos procesos. Además, también me gusta mucho porque a continuación de todo lo que tú vas contando a nivel de experiencia personal, siempre hay como un texto de corte más científico, técnico, ¿no? Que da como el soporte, la justificación, digamos, o la explicación, ¿no? De por qué pasa eso. Entonces, creo que hace como la lectura muy, muy completa de todo lo que conlleva el daño cerebral invisible. Entonces, yo ahora te quería preguntar en relación a esto, si tuvieses que explicarle a alguien qué significa el daño cerebral invisible y por qué normalmente, aunque ya lo hemos venido hablando, estas secuelas pasan, ¿no? Tan desapercibidas. Y luego también, ¿cuál era tu esperanza de que cada persona que lea el libro pueda encontrar ahí a nivel de información o de apoyo y demás? Eh, pues, pues realmente, perdóname, ¿puedes repetir la pregunta, Sí, es Paula? que he hecho muchas preguntas en un mismo momento. Sí, es decir, con todo lo que venimos hablando, si tú le tuvieses que explicar a alguien desde toda tu trayectoria qué es el daño cerebral invisible y lo que implica, ¿cómo lo resumiría? Vale, pues realmente son las consecuencias de la lesión cerebral, que no son tan ruidosas o no se ven desde fuera, pero que interfieren en tu vida diaria de forma significativa y muchas veces en los de alrededor y que suponen una discapacidad que aunque no se vea, tiene
efectos y es bastante discapacitante, ¿no? Y que necesita un tratamiento o herramientas para poder lidiar con ello en el día a día. Es, es lo que no se ve, pero poder ser consciente de que estas secuelas, si ya se convierten en permanentes, más cognitivas o conductuales, asociadas a la lesión cerebral, están ahí, pues te va a ayudar a lidiar con ellas, también a buscar una forma de poder convivir en el día a día y sobre todo a entenderte y que te entiendan los demás, ¿no? Ujú, Entonces, me parece como muy importante señalar que las personas, cuando notamos que hay algo diferente a como éramos antes, aunque no lo sepamos explicar bien, que creamos en nosotros mismos, ¿no? O sea, como que hay algo ahí que es importante y que lo podamos hablar o decir o buscar un poco el porqué, ¿no? Esta, esta intuición como que tuve ya al principio tampoco era intuición, o sea, creo que había antes como esa capacidad de análisis que de alguna manera permanecía en un grado pequeño, pero eso ayudó, por lo menos aunque fuera después de tanto tiempo, a poder identificar que yo no me estaba inventando nada o que no era solo una cuestión del estado de ánimo, sino que había algo como orgánico ahí por el golpe que había dado lugar a esas nuevas limitaciones, ¿no? ujú. No sé si Y contesta tu pregunta. sí, 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 totalmente. Muchas gracias, Aurora. También comentábamos antes, ¿no? Que el libro va combinando ejemplos personales tuyos que te vas encontrando con lo que has comentado antes, que había cosas que ya tenías escritas, ¿no? A modo de diario, porque has sido una persona que siempre te ha gustado escribir, pero luego es cierto que eso se va combinando con aspectos técnicos, ¿no? Que dan la explicación neuropsicológica, cognitiva, emocional o conductual a por qué ocurre eso. Entonces creo que la combinación de esas dos partes hace que sea como un libro muy completo, tanto para personas que pacientes, ¿no? Como familiares. Yo también lo recomiendo a estudiantes, ¿no? Porque pueden aprender mucho desde la vida diaria, ¿no? Siempre decimos que hay que hacer un correcto ensamblaje de lo que estudiamos en los libros, que algunas veces a lo mejor puede que se quede muy técnico, pero luego saber llevar todo eso a la vida, que al final es lo que importa y es lo que la persona nos cuenta, ¿no? Al final la gente no te va a decir, uy, tengo un problema de atención ejecutiva por el cual omito algunos estímulos relevantes para la tarea. La gente no funciona así, ¿no? Sino que la gente te dice, mira, llega un momento en el que me saturo y no puedo más o tengo unos despistes. Entonces, claro, al final en tu libro se refleja y se ve muy bien cómo determinadas cosas de la vida diaria, pues luego efectivamente tienen un traslado a esos manuales que nosotros estudiamos en los que nos basamos. Entonces, ahí me gustaría preguntarte cómo conseguiste hacer el ensamblaje de todos estos aspectos. Pues realmente no tuve que hacer un esfuerzo para ese ensamblaje, o sea, como para, para diseñar la estructura del libro. Le estoy súper agradecida a los profesionales y a la generosidad de estos profesionales de haber puesto también ese punto de vista técnico que yo necesitaba que apareciera en el libro, ¿no? Porque es verdad que también gracias a eso, o sea, los testimonios pues se escuchan poco, pero muchas veces pues el que un profesional dé como su visión, que también apoya o da el visto bueno a lo que estamos contando como experiencialmente, eh, creo que fue muy importante para que las personas, tanto las personas afectadas como las familias, como los profesionales, que era una parte súper importante para mí, leyeran esto, ¿no? Eh, a mí me parece muy importante que lean el libro, bueno, el libro o, o que escuchen a personas con daño cerebral invisible, los profesionales, ¿no? Porque,
porque me he encontrado a muchos profesionales que no me escucharon en su momento, ¿no? Y que no han escuchado a muchas de las personas que acompaño. Entonces, pues cuando realmente tienes una limitación que te afecta mucho en el día a día, es muy importante ser escuchado porque tú estás intentando reconstruir tu identidad, no sabes quién es y si además te dicen como que eso no es para tanto, pues es muy confuso, ¿no? Y luego la estructura del libro, o sea, todo salió así de natural porque yo sabía la capacidad de concentración que yo tenía o que teníamos, ¿no? Entonces yo sabía que tenía que ir como en, en píldoras informativas pequeñas eh, y que no se podía dar mucha información de golpe, pues estoy muy, muy agradecida a Morbi, neuropsicóloga del CEADAC, ¿no? Por su ayuda para ayudarme a organizar y a estructurar, ¿no? Pero ella, por ejemplo, al principio decía, mira, pues la parte de atención, si te parece, lo ponemos al final del capítulo, la que he escrito, y yo, no, es que eso no nos lo vamos a leer seguro. Tiene que ir intercalado, ¿sabes? A modo de bocadillos y que se refiera y asociarlo con el síntoma, porque así podemos aprender un poco y nos lo vamos a leer o no, pero por lo menos hay más probabilidad. Entonces, no tuve que hacer un esfuerzo, sino que me salía solo sabiendo mi capacidad real y que fuera como un libro de consulta, ¿no? Con poca información, muy, muy estructurada por síntomas y que pudiera ser claro. O sea, como sencillo, poca información, eh, pero lo diseñé desde mis nuevas capacidades, digamos. Ujú. ¿Y hubo alguna parte del libro que te costara más o que supusiese un mayor reto para ti? Pues, como decía, como no lo escribí como libro, es verdad que sí que escribí un capítulo más en cuanto a la reconstrucción de la identidad o toda la parte más emocional unos años más tarde, ¿no? Pero, pero a lo largo del libro, lo más difícil para mí, y que ahí tuve mucha ayuda de Amor Dice, como dije, fue poder reunir todo lo que yo había escrito, organizarlo y, y ordenarlo, ¿no? Esa fue la ayuda que más necesité de las funciones ejecutivas, ¿no? Una vez más. Y, y realmente lo que estaba escrito muchas veces, repetido, pues hay veces que obviamente elegí qué ejemplos poner que me costaba como contar mi vida, pero si podía ayudar para que otros se sintieran identificados o que entendieran lo que les pasaba, pues estaba. Pero realmente del libro lo más difícil para mí fue organizar la información que ya tenía. Ujú. Ahí entiendo que Amor te ha ayudado mucho a ser como la ejecutiva, ¿no? Como tú has dicho del libro. Sí, 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 Genial. totalmente, como a guiarme, ¿no? De ¿por qué no vas haciendo esto? Entonces, para mí eso también fue muy rehabilitador, a la vez que terapéutico. O sea, fue el escribir el libro, que a veces a día de hoy digo, pero ¿cómo fui capaz de conseguir esto? Es verdad que no había un plazo y no, pero fue algo muy rehabilitador para mí también. Qué bueno, sí, lo que comentábamos antes, ¿no? Neuropsicología aplicada a la vida diaria, en este caso a la escritura, ¿no? Y a la literatura. Y Y también genial, rehabilitador emocionalmente, porque total. como decía antes, yo llevaba muchos años diciendo lo mismo a los profesionales o explicando lo que me pasaba, entonces fue como de no ser escuchada a de repente, porque estuviera en un libro y con el apoyo de los profesionales que escribían y corroboraban lo que yo decía, pues de repente ser escuchada, ¿no? Y no solo yo, sino muchas otras de las personas que les pasaba esto. Entonces, para mí eso tuvo un valor muy grande. Al principio de sorpresa yo decía, pero si yo ya decía esto, no es nada nuevo, ¿no? Pero lo que fue más importante, yo creo, obviamente yo no me he inventado los síntomas invisibles y las personas con daño cerebral llevan mucho tiempo y toda la vida lidiando con esto. Lo que sí que pude es como ponerle un nombre y
darle atención, ¿no? O reunir una serie de síntomas como una especie de categoría de invisible y que de repente cada vez se vaya hablando más o que los profesionales lo tengan en mente o que también las personas afectadas o las familias, ¿no? Y cada vez esté más en boca de todos y para mí eso sí que es una alegría porque cuando a mí me pasó nadie hablaba o, o cuando se hablaba no se le daba mucha importancia, ¿no? Ujú. En relación precisamente a esto que comentas de que la sintomatología invisible del daño cerebral esté más en boca de profesionales y de la gente en general, ¿qué, qué mensaje transmitiría de cara a sensibilización y concienciación del daño cerebral invisible? Yo sé que tú también tienes el movimiento asociativo, ¿no? Que hacen muchísima divulgación, que trabajáis también con grupos. Desde aquí, ¿qué mensaje podrías darnos con respecto a todo esto? Pues, eh, pues sí, el objetivo de la asociación es como el del libro, ¿no? Dar visibilidad y poner el foco sobre estos síntomas que a veces son muy incapacitantes y no se les da la suficiente atención o importancia, ni muchas veces ni los profesionales, ¿no? Que mm, no ahondan en el día a día de las personas y en lo que nos limita y por supuesto muchas veces más allá, ¿no? En cuanto a las bajas médicas o ya en incapacidades laborales. Entonces, sí, el mensaje es poder, sobre todo, ver cómo nos afecta a, a cada uno en nuestras circunstancias las secuelas, ¿no? De nuestra lesión cerebral y otro de los objetivos de la asociación, acompañamiento emocional, ¿no? También desde el principio de todo esto. Me parece que esas dos cosas son muy importantes y que a mí me faltaron en su día. Dar información es clave, aunque luego no, pues hay algunas personas que tienen como muy focalizada la lesión y es en un solo aspecto la disfuncionalidad y lo demás está bien, pues genial. Pero si tienes la información de que si hay algo que tú de repente percibes, puedes consultar, eso da mucha tranquilidad cuando de repente identificas síntomas. Ujú. Bueno, es verdad que ahí ha abierto un pequeño melón que yo creo que es muy polémico ahora en la sociedad actual, que es el tema, todo lo que está relacionado con el tema laboral, ¿no? Que es muy complejo eso, todavía no hay legislación ni hay un mundo asentado en torno a ello, pero desde mi experiencia profesional en este tema hay muchas inquietudes, ¿no? Y se pasa muy mal también con todo esto, porque bueno, en un principio pues tienes tu baja, ¿no? Asociada a ese evento agudo que te ocurre, pero luego es, ¿qué hago? Sé que no voy a poder rendir igual que antes en mi trabajo, pero tampoco puede haber algo adaptado, entonces tengo que dejar, ¿no? Completamente mi profesión o hacerla de una forma, pero también necesito vivir, ¿no? Necesito un sueldo, entonces es cierto que todo esto es muy complejo. No sé si vosotros desde ahí dais respuesta o qué habéis encontrado también desde la asociación con respecto a todas estas inquietudes que imagino que presentarán gran parte, ¿no? De las personas con las que trabajáis. Eh, pues nosotros no damos respuestas, sino acompañamos y compartimos muchas de las cosas que nos han pasado a nosotros, ¿no? Y esto es muy difícil. Yo creo que es muy invisible todo lo legal también que acompaña al daño cerebral adquirido, ¿no? Y ahora mismo es un poco terrible. Solo existe como una situación de que no puedes eh, no existe como algo cuantitativo. O sea, si tú convives con una fatiga cognitiva que no te permite estar más de 2 horas o 2 horas y media o tres como activo cognitivamente, eso no existe a nivel como de una baja, ¿no? Entonces ahora mismo te dicen, no, a lo tuyo no te puedes dedicar, pero te puedes dedicar a otra cosa.
y realmente muchas veces hay una dificultad de aprendizaje o de poder aprender cosas nuevas. Sin embargo, a veces lo nuestro lo seguimos pudiendo hacer en pequeñas dosis, como digo. Es un tema muy difícil y que a nosotros nos trasciende mucho y que se nos va de nuestras manos, ¿no? Y para los que hay, pues, hay personas que en la justicia que ojalá pudieran dedicar más tiempo a poder dar un espacio, ¿no? Para las personas con daño cerebral sobrevenido, que es muy distinto a personas que han nacido con una discapacidad y que tienen muchas veces nosotros mismos no encontramos en el daño cerebral más invisible, que muchas veces se combina con daño visible, no es que seamos como personas solo invisibles, ¿no? Pero nosotros no encontramos muchas veces cuando tenemos que rellenar una casilla donde dice, puedes poner tu discapacidad, no puedo decir que sea física, porque hay cosas físicas, pero como son invisibles no llegan nunca a los baremos. Tampoco eh, puedo decir que sea intelectual, ¿vale? Aunque en un principio todas las preguntas son así, tampoco puedo decir que sea de salud mental, ¿no? Entonces, al principio estas dos cosas, cuando uno no conoce, pues también se pregunta, ¿me estoy volviendo loca? ¿Me he vuelto tonta porque ahora no soy capaz de expresar? Tengo el mensaje muy claro dentro de la cabeza, pero no soy capaz de transmitirlo. Entonces, o sensorial, pues hay veces pues sí que podemos tener sobre todo afectado o la vista, el oído, el procesamiento de la información, que eso no está como contemplado. Entonces, ni siquiera encontramos como un lugar para nosotros, ¿no? Eso dice mucho también de, de dónde estamos como social o legalmente, ¿no? Ni siquiera tenemos un lugar. Total, yo es que creo que ahí es un camino, ¿no? En el que, bueno, te iba a decir, creo que estamos al principio del camino, pero bueno, me da la sensación de que a lo mejor todavía ni está ni abierto, ¿no? Que hay que ponerlo en boca de todos y que se trabaje ahí, porque creo que eso luego conlleva mucho sufrimiento, ¿no? Y mucha frustración en las personas que están en ese proceso. Entonces creo que también es importante, ¿no? Darle voz y como, pues con testimonios como el tuyo y como el trabajo que hacéis desde la asociación, ponéis estas cartas, ¿no? Las ponéis sobre la mesa. Aurora, ahora también te quería preguntar un poquito, pues, si nos puedes contar en qué proyectos estás involucrada y si tienes nuevos proyectos para que la gente también conozca un poquito todo lo que tú haces. Bueno, pues el proyecto es la asociación, y sobre todo, ¿no? Y sí que en la asociación pues seguimos con grupos de apoyo mutuo que nos parece como muy importante, ¿no? Sí que les diría a las personas con daño cerebral adquirido que el juntarse con otras personas que han pasado por circunstancias similares o parecidas, o sea, lo que nos une a todos es un cambio como muy drástico en nuestra vida, ¿no? De forma muy súbita. Y puede ser por distintas causas el daño cerebral, pero en eso nos sentimos muy, muy identificados todos. Y muchas veces nos sentimos mucho más comprendidos entre nosotros que en otros entornos, ¿no? Donde a veces eres como el de fuera o el diferente. Y también para las familias, ¿no? También en la asociación estamos llevando como grupo de apoyo psicológico para las familias porque un daño cerebral adquirido se da no solo en una persona, sino en un entorno. Y como decía antes, afecta a todos y entonces muchas veces el foco se va solo a nosotros y todos los demás se quedan, ellos sí que son invisibles muchas veces, ¿no? Entonces nos parecía importante también dar este espacio a las personas que nos rodean y que muchas veces nos ayudan y que nos apoyan. Y sobre todo, en cuanto a lo invisible, pues cuando nosotros necesitamos unas muletas para caminar, en lo físico está muy claro, ¿no? Pero
pues a veces el daño cerebral invisible necesita otro tipo de apoyos o muletas un poco diferentes y, y más cognitivas, como yo le llamo las muletas cognitivas, y que muchas veces ese apoyo viene de las personas de nuestro entorno. Y es muy importante que ellos también lo conozcan esto bien y que se sientan parte de esta función, ¿no? Al final funcionamos como equipo, pero es importante que cada uno tenga su espacio, su reconocimiento y, y su apoyo emocional, desde luego. Y por otro lado, siempre desde la asociación dando visibilidad, ¿no? A través de charlas o de testimonios. El último proyecto con el que estamos muy contentos es una guía donde hemos pedido a distintos profesionales que escriban sobre estas secuelas invisibles, porque las personas a través de testimonios pues vamos reflejando, pero queríamos que los profesionales también, que cada vez van hablando más de esto, nos apoyaran y hablaran desde las distintas especialidades de estas secuelas invisibles, ¿no? Está más enfocado al traumatismo craneoencefálico porque, bueno, pues el proyecto en el que estábamos de la Unión Europea está más enfocado ahí y además hemos visto que, que, que no hay tanta atención al traumatismo craneoencefálico muchas veces, ¿no? Como es verdad que el porcentaje, por suerte, se va haciendo menor y hay mayor porcentaje de accidentes cerebrovasculares, ¿no? De ictus y de otros. Pero al final las secuelas invisibles las compartimos desde los distintos daños cerebrales y esta guía puede venir muy bien el leerla a cualquier persona con distintas lesiones cerebrales, ¿no? La tenemos para descargar de forma gratuita, la guía digital en la página web, que es dañocerebralinvisible.com, y, y estamos muy contentos con este proyecto que ha supuesto mucho trabajo, mucha dedicación, ¿no? Desde diseñar el contenido que queríamos, también hacer como un documento para todos los profesionales, ¿no? Donde hubiera puntos comunes que nosotros queríamos que recogieran y después haber podido como editar con cada, con cada capítulo, intentar con el tiempo limitado que teníamos, aquí sí que había plazos y ha sido más difícil, pues el dar como eh, pues una línea común a lo largo de toda la guía. Pero ese ha sido un proyecto muy grande y que acaba de salir a la luz y del que estamos muy contentos. Así que vamos a seguir en la misma línea de dar visibilidad. Que bueno, pues enhorabuena, yo la guía no la conocía, pero voy a acudir a ella pues para leerla y porque por lo que comentas tiene que ser genial y resulta súper útil. Así que enhorabuena por el proyecto, porque la verdad que seguir trabajando en esa línea es súper importante y es fundamental para acompañar, ¿no? Y dar soporte a todas las personas. Pues Aurora, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí, por abrirte con nosotros, por compartir experiencia a nivel personal, profesional, a nivel vital y por hacer esa labor tan importante sobre concienciación y sensibilización de las secuelas del daño cerebral invisible. Así que muchísimas gracias. No sé si te gustaría transmitir algún mensaje final o hacer un poco un acopio o conclusión de lo que tú quieras. Pues sí, a mí siempre me gusta como poder reflejar que invisible no quiere decir leve, ¿no? Daño cerebral invisible no quiere decir daño cerebral leve. Pues muchas veces, aunque nos vean con una apariencia que dicen, pero si estás fenomenal, ¿no? Las personas no se dan cuenta de de lo que nos interfieren las secuelas en el día a día, ¿no? Y, y es muy importante como partir de esto, ¿no? Que los profesionales, las personas puedan escuchar un poco más allá, ¿no? Que, que realmente hay el porcentaje de las personas que fabulan o que se inventan síntomas es
minimísimo, incluso en salud mental. Entonces hay que escuchar y ver qué pasa ahí, ¿no? Que a veces no lo sabemos explicar muy bien, pero cuando hay cosas, cuando nosotros nos comparamos con cómo éramos antes, que ahora fallan o que no tenemos las herramientas para gestionarlas, pues poder focalizar, sobre todo los profesionales, ¿no? En lo que nos falla en nuestro día a día y ayudarnos en eso, ¿no? No tanto en si tenemos tal puntuación en tal test o si hemos conseguido hacer tal juego fenomenal y nos va muy bien y estamos aumentando puntuaciones. Eso no me importa tanto. Yo quiero más una ayuda en lo que me dificulta en mi día a día, ¿no? Con mi familia. Pero sobre todo la frase sería daño cerebral invisible no significa daño cerebral leve, siempre, ¿no? Y muy agradecida de que me hayáis invitado a dar visibilidad a estas secuelas menos ruidosas o menos conocidas del daño cerebral adquirido, pero igualmente importantes, y que cuanta más información y psicoeducación haya, vendría mejor. A mí me habría encantado tenerla en su día y ahora, por suerte, cada vez se está informando un poquito más o se están teniendo más en cuenta estos síntomas. Qué bien, qué bueno. Totalmente. Y gracias, ¿no? A labores como la tuya y todo lo que tú has movilizado desde la asociación y el trabajo que vienes haciendo desde tanto tiempo, yo creo que cada vez las secuelas del daño cerebral, las secuelas invisibles que tienen que ver con todo lo que hemos venido comentando a lo largo del episodio, pues se van conociendo más. Todavía queda trabajo, pero estamos, ¿no? Estamos ahí al pie del cañón para toda la gente que lo necesite. Así que de verdad, Aurora, muchísimas gracias por tu labor, por todo lo que has hecho, vienes haciendo y por este ratito que yo creo que hemos podido explicar y contar muy bien, pues todo lo que tiene que ver con el proceso vital, ¿no? De las secuelas invisibles, algunas herramientas, cómo la gente puede acudir a determinados recursos y cómo también se puede sentir identificada, ¿no? Gracias a todo lo que tú has contado. Así que nada, remito a todos a que lean tu libro, a que conozcan tu trabajo, a que también ojen todas esas guías que has comentado de la Asociación del Daño Cerebral Invisible. Y nada más, muchísimas gracias por tu tiempo, por contarnos todo lo que hemos ido hablando a lo largo del episodio y nos vemos en la próxima. Encantada. Gracias a ti. Hasta luego. Neurociencia, del caos a la sinergia.